El sacramento es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios. El vocablo sacramento proviene del latín sacramentum, que es la derivación del verbo sacrare, que significa hacer santo. Mediante el sufijo nominalizador mentum, es decir, instrumental, medio para, sacramentum equivale gramaticalmente a instrumento para hacer santo. La santidad fue uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo anunciada en su vida pública. Sed santos como yo soy santo. Eso lo encontramos en San Pedro capítulo 1 versículo 16. La santidad a la que nuestro Señor nos llama no es una forma única y general, sino individual y por ende diversa. Nuestro amado Jesús sabía de la diversidad de los humanos, que aun siendo la misma especie, no existe uno solo idéntico al otro. Todos somos diferentes y batallamos de disímiles maneras. Pero también conocía lo único que nos unía y hacía semejantes: haber sido hechos a imagen y semejanza del Padre. ¿Cuál es la única finalidad? Volver al Padre. La herencia del pecado no permite siquiera a un recién nacido ser absolutamente santo, puesto que lleva consigo la carga del pecado original. Por tanto, nuestro Padre, en su infinita misericordia, manda a su Hijo unigénito a sellar una nueva alianza de salvación. Muchos son los temas que de aquí se pueden sacar, pero hoy hablaremos solo de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos son un regalo que Jesús mismo nos dejó. Nosotros, constituidos de cuerpo y alma, no nos basta con tener la certeza de que Jesús ya nos salvó, puesto que nuestra naturaleza corpórea necesita, como materia que es, participar también en algo palpable, visible, material, pero que lleve encerrado en sí lo divino, lo invisible, para experimentar en el cuerpo lo que sucede en el alma. Dios, como Padre excelentísimo que es, nos posibilitó la forma no solo de alimentar el cuerpo, sino también el alma. Y por si fuera poco, utiliza estas cosas que alimentan el cuerpo y con los mismos leyes espirituales para alimentar el alma. De la misma forma que nuestro cuerpo necesita alimento cada día, nuestra alma también necesita ser alimentada. Los sacramentos los encontramos en la Biblia y han sido preservados en la tradición de la Iglesia desde los primeros padres de la Iglesia primitiva, es decir, los apóstoles. Estos 7 sacramentos son: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sagrado y matrimonio. En este primer programa hablaremos sobre el sacramento del bautismo. Como ya hemos dicho, la herencia del pecado original no se impregna en nosotros después de cierta edad, sino que nacemos con ella. Si bien fuimos creados por Dios y somos criatura de Él, solamente pasamos a la condición de hijos suyos después del bautismo, puesto que en el rito del bautismo el sacerdote lleva a cabo una acción que encierra un pequeño exorcismo que, junto a otras bendiciones, nos limpia en ese momento del pecado original primero que todo. De esta forma, mediante el bautismo, quedamos limpios como cuando Dios creó a Adán antes de caer en pecado. Ciertamente, siempre se puede volver a caer en pecado luego de ser bautizado, pero mediante el rito del bautismo se impregna en el alma la condición de hijos de Dios. Aunque por los deseos de la carne volvamos a caer, seguiremos siendo hijos de Dios. Nuestro Señor, conociendo la débil naturaleza humana, nos dejó otros sacramentos para poder regresar al estado de santificación, siempre que arrepentidos volvamos a por el perdón. El bautismo es con agua, líquido que utilizamos para limpiar el cuerpo, que con la bendición espiritual limpia cuerpo y alma. Aquí tenemos la materia, que es el agua, y el espíritu, que es la bendición.
Y se preguntarán, ¿de dónde salió esta maravillosa y divina bendición? ¿Será un invento de la iglesia? Pues esta bendición que usan los sacerdotes la podemos encontrar en San Juan 20, 22 al 24. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús mismo pasó a sus discípulos esta bendición. Otro pasaje donde encontramos el bautismo es en San Mateo 28, 19. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, nuestro apóstol San Pablo dice: bauticé también, verdad es, a la familia de Estéfanas. San Pablo no hizo distinción entre adultos y niños. Él bautizó a toda la familia. Pues si bien un niño pequeño de menos de 5 años no tiene conocimiento del pecado, sí es cierto que viene arrastrando la herencia del pecado original. Lo mismo vemos en San Mateo, cuando nuestro Señor manda bautizar a todos los pueblos. Y el pueblo no quiere decir solamente los adultos. Los pueblos son todas las familias, los niños incluidos. Si bien en ningún pasaje se habla específicamente de bautizar a los niños, tampoco existe alguno que diga no se bauticen a los niños. Y teniendo en cuenta la bendición tan grande que puede traer el bautismo borrando el pecado original, sería un riesgo inmenso no bautizar a un bebé de nuestra familia, sabiendo que nuestro Señor dejó claro de bautizar a todos los pueblos. Este soplo de Espíritu Santo que recibieron los apóstoles del mismo Jesucristo y que ha pasado desde ellos hasta nuestros días a través de las ordenaciones de los hombres que han decidido entregar su vida terrena a Cristo en oficio, se llama sucesión apostólica, que es la que reciben los sacerdotes que luego nos bautizan en nuestras parroquias y, por mandato de nuestro Señor, tienen poder para perdonar pecados, incluso el pecado original de los recién nacidos. Volvemos a San Juan 20, 22, 24. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, quedan retenidos. Los sacramentos no son mandatos de una iglesia que quiere someternos. Los sacramentos son un regalo del mismo Dios que, conociéndonos tantísimo, se aseguró de que no solo el alma participara de la presencia de Dios, sino que el mismo cuerpo experimentara en su nivel las maravillas de los sacramentos como vía de salvación. La próxima vez que te ataque la duda de si debes o no bautizar a un bebé, primero tienes que preguntarte por qué Caín mató a Abel. Los hijos de Adán y Eva fueron expulsados del paraíso precisamente porque heredaron el pecado original. Y puesto que en el lugar santo solo puede haber santidad, nosotros hemos sido arrojados al mundo por el mismo pecado, pero con la promesa de que si en el mundo depuramos, purgamos y cumplimos los mandamientos del Señor, nos santificamos, en la hora final podremos entrar en ese espacio santo, y para eso nos servimos de los sacramentos, que mediante estos Jesús nos regala otra vía para la santificación, y por ende, si se practican adecuada y rigurosamente durante la vida terrena, se logra la salvación. Hermanos, no se puede privar a los hijos de los regalos que Dios nos ha dejado. No podemos correr el riesgo de perder a un hijo sin antes proporcionarle el rito del perdón y la gracia que en el bautismo se adquiere. Lo que digan los demás nunca puede estar por encima de lo que enseñó Jesucristo, que plasmado en la palabra de Dios, nuestro San Pablo dice: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo.